Keiko Fujimori, ese es un personaje interesante. Mira, a ver, yo la he apoyado decididamente en la segunda vuelta pasada y no me arrepiento en lo más mínimo. No se lo creo. A ustedes y a los que me están escuchando, también, pues a mí me piden mea culpas, pónganse un mea culpa. Castillo fue un desastre. ¿Y nosotros qué hicimos por Castillo? Porque Comadre. Por si acaso. ¿Cómo que hicimos? No. ¿Cómo que hicimos? Paremos, me parece linda esta oportunidad. Pero déjame No, porque a mí me viven diciendo que yo elegí a Castillo. Primero, por si acaso. No, tú no votas en el Perú. Para la doctora Lourdes y todos los que me ven, yo no voto en el Perú. Ya. Ni siquiera voto por alcalde, que podría. Ya. Y segundo, a mí me despidieron 7 días después de que Castillo pasó a segunda vuelta y la señora Fujimori tuvo 40 días más para hacer campaña. Que no me digan que yo logré que Pedro Castillo fuera presidente, porque que los anónimos de las redes lo digan, sí. Que me diga usted, comadre, que usted le ayudó a Pedro Castillo, eso sí, no, esa sí la discutimos aquí. Bueno, la discutimos, pero no me negarán que hubo, y yo, eso es parte de la vida democrática, pero que hubo un sector de ¿Igualdad de cobertura? ¿Perdón? ¿Igualdad de cobertura? ¿Cobertura equilibrada? Yo creo que ¿Eso? hubo claramente, para decirlo con toda claridad, un sector progre, muy buenos amigos míos, muchos compañeros universitarios, gente con la que he trabajado mucho también, que le parecía, y eso es democrático, ¿no? Pero solamente les pido que usen mea culpa, ya no, si quieren no los incluyo ustedes, pero en general, o sea, si quieren no los incluyo ustedes, pero en general, gente que dijo cualquiera menos Keiko Fujimori. Ya, sí, me abstengo, yo de ninguna manera no me voy a, o no me voy a quemar. Ese voto racional del centro, centro-izquierda, creo, queridos amigos, que debió votar por Keiko Fujimori. Porque tenían que imaginar el desastre que iba a ser Castillo, porque tenían, critico especialmente a los sectores más intelectuales, ¿ah? O sea, la población puede haberse sentido más identificada, etc. Me estoy refiriendo a esa élite limeña, urbana, intelectual, de ninguna manera con el fujimorismo, o sea, que algunos con la esperanza de yo voy a salvar este país porque soy el ser pensante que Castillo necesita, pero muchos simplemente por un odio irracional, parte de esta polarización que vivimos. Entonces, ya, eso no, de ninguna manera es... Pero déjeme decirle una cosa ahí. Hemos tenido en esta misma mesa a gente como Pedro Cateriano, como Rafael Belaúnde Llosa, como Marisol Perestello, que nos han dicho, yo sí me arrepiento de haber pedido el voto por Keiko Fujimori, porque ha demostrado que tuvo un poder para hacer tropelías ahí. Entonces, eso me explica la posición de Marisol, con mucho gusto. Pedro es un antifujimorista, pues claro, ¿no? Pero Pedro Cateriano salió a pedir el voto, ¿por qué? Pero por supuesto, ¿no? Después de Vargas Llosa, ¿no? Y supongo que sufriendo. A mí no me gustó nada. Yo fui antifujimorista radical en el esplendor del poder del fujimorismo. Pedí que se le investigara en su nacionalidad, ¿no es cierto? Hasta que la señora, la mamá salió y dijo, ¿cómo diciendo que Arbeto no naciendo Perú? ¿Ah? Naciendo aquí en Hacienda Carrera, en Surquí, nos reventó, ¿ah? Y perdimos el Canal 4, que tú no sabes en ese momento, sacó un documental de la chinita, salía así, ¿cómo diciendo que Arbeto naciendo acá en Fundo Carrera? Perdí, creo que 7 votos sobre eso. Pero déjame contestar las alianzas. Entonces, ¿con quiénes? Estaba hablando del fujimorismo. Si yo fuera la mejor amiga de Keiko Fujimori, que no lo soy, yo le diría, no te presentes. Anda al Senado, encabeza la lista del Senado. Tienes 50 años o 49 años. Tienes techo para rato. Demuéstrale al país amplitud, reivindícate del tema o de la etapa con PPK, conduce una bancada parlamentaria, aporta una cosa. Yo creo que eso le haría crecer tremendamente, le daría la oportunidad 5 años de mostrarse distinto. Si fuera la mejor amiga, no tiene ni por qué escucharme siquiera. Creo que hay otros actores que son interesantes. Tú has hablado de Rafa Belaúnde. Rafa Belaúnde me parece una figura bien interesante. Su partido me parece un partido interesante. Mi buen amigo Pedro Cateriano, que lo conozco pues hace 40 años, tiene que bajar un poquito el tono y el hígado, pero es brillante, es una persona correctísima, sería un magnífico parlamentario. Es un grupo que, por ejemplo, me parece interesante. Me parece interesante el general Quiabra. No lo conozco, no lo he tratado tanto, pero si pudiera arropársele y acompañársele con gente un poco más técnica. Carlos Álvarez es una figura que está sintonizando con este clamor de orden
y debidamente arropado, acompañado de un equipo técnico mejor, es una figura popular interesante. Y así hay varios otros grupos que también estamos conociendo en este tiempo. Entonces, posibilidades de armar un frente claro en las ideas, en materia económica, del cambio que hay que hacer, en materia de seguridad, de esa firmeza democrática, pero firmeza, y luego de una recuperación institucional, yo creo que es un camino estupendo y eso es lo que yo creo que el Perú necesita. Mi buena amiga Marisol, yo no la puedo querer más y haber lamentado que donde estaba corriendo tranquila, con un poquito de paciencia y con un juego un poquito más político, hubiera tenido, creo que, un enorme porvenir. Yo creo que está muy cómoda donde está. Es decir, es un poco el ala derecha de un bloque que va un poco más hacia la izquierda. Ella quería jalar al PPC ahí, y ese no es nuestro sitio. Si me permito jugar con ustedes, con las bromas que estamos jugando y con el humor y con el cariño que lo estoy haciendo, es porque yo creo que el partido se desdibujó un poco por este intento de convivir en las reglas del progresismo contemporáneo. Y creo que ese no es nuestro lugar. Yo creo que nosotros tenemos que representar algunos valores conservadores en la sociedad peruana. Creo que tenemos que, pero sin ser trogloditas, siendo muy respetuosos. ¿Y cómo se encuentra ahí el límite entre representar los valores y no ser trogloditas? En la formación personal y en el aprendizaje de algo que vale para los dos extremos. El Perú no puede seguir en esta polarización. Eso es infantil y destructivo. Mientras los dos bloques, porque claro, lo que vemos en mil cosas hoy día son reacciones. Ah, este dijo, juácate, yo me pongo al otro extremo, y el otro me contestó, yo, así no construimos un país. Entonces yo creo que hay un espacio para ser claros, para defender algunos valores centrales y para poder construir un proyecto muy serio para el Perú. Es donde yo creo que tenemos que estar como PPC. Antes de entrar al último tema, doctora. Ah, es el último, qué pena. Permítame. Estamos calentando motores. No, es solamente Estamos calentando un recién. dato adicional al que decía, al que señalaba Clara Elvira ante lo que usted había afirmado hace unos instantes sobre Castillo y la campaña, ¿no? Solamente un dato para que usted lo tenga en cuenta. Ha tocado una fibra. En absoluto, solo para que usted lo tenga en cuenta. Si es que es lindo, que es una oportunidad de que digamos cosas, porque la gente que no tiene rostro en las redes por lo general no lo vive decimos. diciéndonos Sí, eso. por lo general y no lo nosotros decimos. no les contestamos a los interesados. Pero acá no contestamos a las redes porque ese es difícil, ¿no? La tribuna. La barra brava, que solamente se dedica a insultar. Pero usted sí se merece esta información que además voy a comentar. Yo viajé a Junín y traje un cúmulo de información sobre toda la gestión de Perú Libre durante muchos años en Junín. Y tenía una información espectacular. Ya estaba bajando de Junín. Y cuando agarré señal en La Oroya, tenía el mensaje de Clara Elvira que urgente tenía que hablar con nosotros. Y bueno, me conecto desde La Oroya. Sí, y nos informa, Clara, que el directorio de América Televisión acababa de decidir que ella no seguía más como directora. Ok, pensamos, bueno, procesamos todo eso y en ese momento yo pensé que igual la información podía servirle, podía ser de interés al canal, etc. Nosotros quedamos congelados. Esta información riquísima que hasta en ese momento era desconocida, doctora Lourdes, ya no pudo ser emitida, no pudo ser publicada. Los pusieron en la banca porque les dio miedo que si nosotros hubiésemos publicado esa información sobre la gestión de Perú Libre, hubiera sido una información documentada como la que sacábamos nosotros y hubiese sido distinta la mirada que tenía mucha gente hacia estas personas. A ver, para sobrelizarlo, no, mi ánimo de ninguna manera es más ha sido una ironía que puesta en el aire. Está bien. Pero lo que sí vale la pena es pensar políticamente esa elección. O sea, primera consecuencia o primer análisis, eso no se puede volver a repetir. Y se va a repetir como tengamos 50 candidatos. Claramente. O sea, no puede llegar a la segunda vuelta. El sistema de la segunda vuelta está hecho, es un modelo francés que está hecho para el que no alcanzó mayoría, voltea y le dice a los otros, elige de los otros, le dice, oye, súmate, hagamos mayoría. Yo no alcancé mayoría,
voy a cohabitar, y eso puede ir de repente a un rival, ¿cierto? O sea, la cohabitación francesa son dos fuerzas que no eran afines que se unen. Pero en el Perú, desgraciadamente, el sistema de segunda vuelta que el PPC alentó desde la Constitución del 79 no está hecho para que el que logró 30% de los votos voltea y dice cómo completo 50, sino cómo el otro 70 impide que el que logró 30 llegue, ¿no? Entonces, esa no es la lógica de la segunda vuelta. Entonces, primera cosa tremenda, pasaron a segunda vuelta dos candidatos diminutos en su respaldo. Eso ya de por sí es malo. Segundo, esa es la reflexión que estaba haciendo. O sea, creo que en esas circunstancias sí hubo un cierto alineamiento de las fuerzas del centro a la derecha, pero yo hubiera esperado, wishful thinking, naif absolutamente, que un sector de la izquierda, no digo pues que los radicales y los filosenderistas, no digo que inclusive muchas bases, digamos, descontentas frente a la situación, insatisfechas, con algunas demandas seguramente frente a Fujimori, pero algún sector de esa izquierda hubiera dicho, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Me tapo la nariz, ¿no? Y voto por Keiko Fujimori. Porque creo que lo que viene es tal desastre que el Perú no lo merece. Pero no, el hígado era tan grande que dijeron de ninguna manera. Esa es la reflexión que yo hago. Lamentablemente la segunda vuelta está hecha para votar contra, no para sumar. Pero ojalá aprendamos esa lección. Para decirlo en otros términos, si yo me viera ante la tesitura peruana, ¿no? Ante la tesitura de tener que votar por una opción que no es necesariamente la mía, pero lo que tengo al frente es algo que sí luce, es evidente por incapacidad personal, por quienes han formado esa base, porque estaba de por medio narcotraficantes, cocaleros, filosenderistas, porque era una cosa absolutamente improvisada y radical, porque había ya el conocimiento. Entonces uno tiene que decir en un momento dado, no, pues no es el voto adelante el que debe primar. Eso es madurez política. Y me parece que eso es lo que los medios en un espacio como este tienen que ayudar a forjar entre gente, y se los está diciendo alguien de corazón, sabiendo que probablemente muchas de las personas que están criticando dirán esta, que perdió tantas veces y que salió a la bueno, pero, ¿no? Pero hay que hacer esa reflexión. Demos un salto, yo estoy feliz de estar con ustedes. Demos un salto con Garrocha desde ese momento de la elección. Superemos el momento fraude, porque aquí nos darían las 9 de la noche y esa es para otra entrevista. También vienen los goles de Cubillos. Claro, pero nos damos un salto con Garrocha para ir al Congreso que ha avalado a esta presidenta